Muy bien, muchas gracias. Acérquense, siéntense y conozcan a un grandísimo autor de novela negra, policíaca, criminal, que murió muy joven, desgraciadamente, a los 47 años, en el 2010, y que creo yo, bueno, voy a empezar diciendo esto, creo yo que el momento de su auge, cuando está escribiendo, creo que sus mejores novelas, que son los 90, el policíaco en México cae en un bache por todos estos prejuicios estúpidos que ya platicaron en la presentación anterior José Luis y Bef, en cuanto a esta idea, ¿no?, de que los subgéneros, desde la palabra ya es repugnante, ¿no? O sea, un género inferior, un género por debajo. Los géneros de aventuras, los géneros de acción, el policíaco, la ciencia ficción, la fantasía, el terror, etcétera, es literatura menor. En los años 90 creo que a Juan Hernández Luna va a ser víctima de un momento en el que el policíaco va a caer en un hoyo, va a caer en un bache. En los 70, finales de los 70, con Bef, con Heredia, con algunos más, va a tener un auge el neopolicíaco. Va a haber incluso en Querétaro en los años 80 hay un encuentro de escritores policíacos. Los 80 es una década importante y va a dar en México autores que van a poner el policíaco. Ana María Maqueo, no solamente autores, también autoras, que publica en los 80 tres novelas policíacas extraordinarias. De manera que los 80 es un buen momento. Pero cuando llega la década de los 90 empieza a haber un declive del policíaco, siento yo, y empieza a haber una especie de desdén. Y es el momento en que Juan Hernández Luna empieza a publicar. Es en esa década, principalmente él muere en el 2010, su última novela, creo, ¿no?, ya me corregirán, es en el 2007, Cadáver de Ciudad, para mí su mejor novela, su novela más acabada, en donde ya el escritor enormemente maduro, ya es un escritor de 40 años, ya experimentado con Quizá otros labios, con Tijuana Dreams, con Tabaco para el Puma, con Yodo, y todas estas experimentaciones, porque siempre fue un autor enormemente experimental, siempre fue un autor muy arriesgado, que llevaba el género más allá de la propia fórmula y que incluso dinamitaba la fórmula propia del género negro policíaco para reinventarlo desde el lenguaje, para reinventarlo desde las estructuras, para reinventarlo desde la construcción de personajes. Juan Hernández Luna es un autor que siempre te provocaba como lector, ¿no? Te llevaba a lugares escabrosos, a lugares oscuros, a lugares fantasmales, tétricos, con una estética y una conciencia lingüística alucinante, me parece a mí, que no se ve mucho en el género. La verdad hay que subrayar esto, ¿no? De manera que, por desgracia, creo yo que a Juan Hernández Luna le pasa esto y cae en una especie de desconocimiento, de ausencia. Es un autor que va a ser descatalogado, es un autor cuya obra se encuentra en los libros de viejo, que se encuentra siempre, que ya la editorial que le publicó principalmente, que era Ediciones B, no va a reeditar, no va a mantener viva su obra, a pesar de ser una de las grandísimas obras que se han escrito en español dentro del género negro policíaco criminal, pero lo va a dejar morir. Por fortuna, la verdad, hay que decirlo, ahora el Fondo de Cultura Económica se ha dedicado a rescatar parte de la obra. Ya, sí, el año pasado publicó Yodo y este año Tabaco para el Puma, y la idea es seguir rescatando la obra de este autor y además, bueno, al ser la colección popular, pues a precios maravillosos, ¿no? Menos de 100 pesos, lo cual nos habla de una posibilidad real, ¿no?, de consumir. Pero bueno, es importante que trabajemos en estos espacios, que pongamos a Juan Hernández Luna sobre la mesa y que digamos, se están perdiendo, aquellos que no lo conozcan, se están perdiendo de un autor asombroso. Y creo que la palabra, el adjetivo asombroso define muy bien a Hernández Luna y a la obra de Hernández Luna. Es un autor asombroso porque despierta asombro.
no solamente te puede entretener, no solamente te puede llevar a ciertas reflexiones, no solamente te puede provocar a través de la tensión narrativa una ansiedad por seguir leyendo. Tiene la capacidad, a partir de sus estructuras, de sus personajes, siempre sui generis, siempre al borde, siempre en el filo de la navaja, de despertar asombro. Y tiene sobre todo en Cadáver de Ciudad y en Tabaco para el Puma y en quizás otros labios, creo yo, en esas tres novelas sobre todo, no tanto en Tijuana Dreams, no tanto en Yodo. Yodo es otra cosa. Yodo, ya lo hablaremos si quieres, pero Yodo es otra cosa. Yodo es un ensayo, es un poema, es un larguísimo poema criminal, y es otra cosa. Pero este juego que hace Juan Hernández Luna, especialmente en Cadáver de Ciudad y en Tabaco para el Puma y en quizá otros labios, de aventarte 100.000 tramas, ¿no? Te llena de tramas, un montón de tramas, un montón de personajes. Y al principio tú dices, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo es que vamos a unir esto? ¿Cómo es que vamos a... ¿Cómo es que estas tramas, subtramas, subtramas, subtramas y estos personajes que aparecen por aquí y por allá, cómo es que en algún momento y de qué manera esto se va a unir y va a terminar por encajar? Bueno, Juan Hernández Luna lo logra siempre, ¿no? Siempre tiene a medida que va avanzando la lectura, vas descubriendo los mecanismos, los trucos, las estrategias de Juan Hernández Luna para que todas estas tramas, subtramas y subtramas empiecen a encajar en un mosaico alucinante, enormemente colorido, que no solamente se desparrama en el espacio y en la coralidad de los personajes, porque suelen ser novelas muy corales donde intervienen muchísimos personajes, sino incluso en el tiempo, como en el caso de Tabaco para el Puma, que la novela sucede en 4 o 5 tiempos diferentes, ¿no? Y en cada uno de estos tiempos, cada una de estas historias de pronto va a repercutir de una manera u otra entre todas, para que al final tú tengas los elementos para hacer encajar todo este rompecabezas que nos plantea Juan Hernández Luna, siempre desde esto que decía, ¿no? De provocarte este asombro, este alucine literario. Y el lenguaje a mí me parece algo que hay que subrayar, porque creo que es uno de los autores de novela negra, policíaca, criminal en habla española que le apuesta de manera más compleja, determinante, sutil y rica a una estética una estética decadentista, una estética de lo grotesco, una estética de lo brutal, y que lo logras y siempre te deja un poco con la boca abierta cuando, por ejemplo, Yodo es una construcción lingüística enormemente cuidada, donde cada metáfora que construye sobre el barrio, sobre la ciudad, sobre el personaje mismo, sobre la madre del personaje, que es la bruja, etcétera, siempre te despierta asombro. Bueno, esto sería como una introducción o una primera entrada de lo que a mí me parece Juan Hernández Luna como autor, pero José Luis Zárate además tuvo la fortuna de conocerlo y de tratarlo en Puebla cuando eran 2 jovencitos que iniciaban, ¿verdad? Cuéntanos un poco de este Juan Hernández Luna que iniciaba junto contigo y otros poblanos en las literaturas menores, como les llaman. Hay una anécdota que me gusta contar mucho sobre Juan, que es que cuando se iba a casar con su esposa, habíamos planeado ir al registro civil. Él iba a ir de desahuciado, iba a ir en una silla de ruedas, todo maquillado como si estuviera a punto de morirse. Dolores Zamorano iba a ir de dama voluptuosa que se cansa con el moribundo nada más por el dinero. Yo iba a ir disfrazado de enfermero que está envenenando al moribundo, y por Gerardo Porcayo iba a ir de abogado buitre que nada más quiere el dinero. Lo habíamos planeado, ya habíamos puesto todos los disfraces. El único que fui
El único que llegó disfrazado totalmente fui yo iba de enfermera, pero y ellos dicen, no, pues era broma, yo que llegué, pero lo hicieron muy en serio, en realidad sí lo iban a hacer, pero al final no consiguieron la silla de ruedas, la lata, todo eso, pero es que Juan en el fondo era muy teatrero, le encantaba el teatro fue su primer amor, y es muy interesante porque Juan también es una manera de cómo la alta cultura simple y sencillamente decide invisibilizar a gente que no sigue sus cuotas, lo que debe ser un escritor, y Juan siempre se fue hacia los límites. Siempre para hacer una novela policíaca tiene que ser un criminal, un asesinato, unos sospechosos, y él decía, eso no es novela criminal, eso es cualquier cosa. Él se inventaba las formas, él creía hacer otra manera. Cuando él vivía en un lugar llamado El Carmen, en las noches en donde íbamos a cafetear para hablar de literatura, a un lado se oían mariachis y ahí estábamos con café a las 3 de la mañana y Juan hablaba de Cortázar, hablaba de filósofos, hablaba de un montón de cosas. Y él le gustaba la literatura y le gustaba sobre todo ser un personaje. Él quería ser un personaje literario él decía, mi gran ilusión es morir en el renglón. Lo cumplió, en realidad murió en el renglón, murió rompiendo todas las estructuras que le dijeron que no se tenían que hacer las cosas. Para esta novela, Tabaco en el Puma, hay una anécdota, decía que hubo un momento en que nadie lo contrataba, era también muy confrontativo, era bastante rudo peleonero, y decía que tenía tanta hambre que para olvidarse de todo se iba a la hemeroteca la biblioteca, era una penitenciaría de cultura y se volvió la hemeroteca de Puebla. Se me iba todos los días a leer los libros nomás para hacer algo mientras no, para espantar el hambre. Y si de pronto me topé con la huelga de los usuarios de luz en que es 1940, 1931. Y de pronto se me olvidó el hambre. Estaba tan interesado siguiendo la noticia de una huelga de usuarios de luz. O sea, no voy a prender los focos, ¿por qué? Hasta que me bajen hasta que sea justo lo que están cobrando. Era muy interesante y utilizaba muchas líneas narrativas. Uno de los libros que lo super maravillaron fue Cuatro Manos de Paco Ignacio Taibo, porque lo que le gustaron es, wow, puedes poner líneas narrativas de todos los tiempos posibles, uniéndose solo en la mente del lector. Los personajes de 1931 nunca van a conocer a los personajes de 1980 y no van a saber que ellos resolvieron el crimen de 1934, pero en cada uno de esas líneas narrativas se le da una pista al lector. Él confiaba mucho en el lector, hizo una novela, una de sus grandes influencias fue Rayuela, adoraba Rayuela, de escribir una novela que fuera un rompecabezas en que el lector podía o no resolverlo, eso no importaba. Le daba todas las piezas y si lo resolvía perfecto, y si no, todo era tan interesante que no importaba para ellos. Es muy interesante porque en Puebla simple y sencillamente no existe Juan Hernández Luna. No hay homenajes, nadie habla de él, no está en las bibliotecas. Porque era muy bueno para hacer enemigos. Sí, pero además se ganó 2 veces premios internacionales de novela policíaca. El Dashiell Hammett lo ganó 2 veces con Tabaco para el con Puma. Tabaco para el Puma y con Cadáver de Ciudad. Sí, Cadáver de Ciudad. O sea, no solo era un excelente escritor, era un escritor reconocido internacionalmente. Sus novelas eran muy complicadas, pero eran bastante buenas. Y eso es algo que a mí siempre me ha molestado. Sí, porque me cae mal como persona, ahora no, su obra no existe. Entonces, no,
Las obras son independientes de las personas porque además sus novelas son investigadísimas en realidad. La documentación para trabajo para el Puma es ahora sí que fue como 4 meses de hambre olvidadas, total, siguiendo una noticia periodística que además nos las hace bastante interesantes. Juan Hernández Luna fue un personaje difícil de tratar, pero además lo que más me maravillaba es que él de veras amaba la literatura, él amaba ser escritor, él amaba escribir, y aunque no lo pelaran, porque en realidad no lo pelaron en su tiempo de vida, o sea, para él fue toda una sorpresa que le dieran los Javed. Él ya había dado por perdido los esos, porque además donde publicó por primeras veces sus novelas en ediciones B, pues en realidad no hubo un seguimiento, en realidad no salieron y desaparecieron en los botaderos sus novelas, eso lo desanimó bastante, pero es una alegría que estén ahora en Sí. Colección Popular, porque Colección Popular ha rescatado grandes temas, grandes escritores que de otra manera se hubieran perdido en los botaderos, ¿no? Fíjate, ahorita que estás diciendo esto del silencio que había en torno a la obra de Juan Hernández Luna y relacionándolo un poco con lo que decían ustedes en la anterior, en la presentación del Llanto del Aire de Bef. Juan Hernández Luna publica los 90 justo al mismo tiempo en que se empieza a construir esta mierda que se llama la generación del crack, donde la alta literatura fracasa, son malísimos, perdónenme, pero son malísimos. Todos ellos son bastante Yo tengo malos. debilidad por Padillita, pero sí. Bueno. I get your point. Pero entonces, la generación del crack fue la gran apuesta por la alta literatura mexicana y fue un invento. Fue un invento que fracasó. Fue un invento que fracasó porque justo en ese momento llega la Legión del Norte, la literatura del norte desembarca a nivel nacional con temas muy cabrones, con escritores como Iron Mendoza, estuvimos en la mañana, al mediodía con él, o Crosswhite, o Toscana, ¿no? Toscana, que no acaba de escribía ganar el sobre el Alfaguara, toda esta Legión del Norte que escribía desde otro lugar, que no pretendía hacer alta literatura, sino que de escribir sobre realidades inmediatas, lo que significa vivir en el norte, pero Juan Hernández Luna queda en el aire. Juan Hernández Luna era la demostración de que se podría hacer alta literatura escribiendo policíaco, porque es alta literatura lo que hace Juan Hernández Luna. Sus apuestas literarias, el diálogo que establece con autores como Cortázar y otros, las referencias literarias que hay dentro de sus novelas son asombrosas. Pero claro, a toda esta crápula, estos grupúsculos que secuestraron la literatura y que dicen que la literatura mexicana es esto y todo lo demás no existe, les molestaba mucho que alguien que además era bastante rebelde, bastante contestatario, no era un personaje dócil ni estaba en capillas, escribiera mejor que ellos desde un género que ellos denostaban, que incluso llegaban a decir, todo ese grupito de mierda llegó a decir que el policíaco no existía en México, no se podía escribir policíaco, ¿no? Bueno, yo quisiera ahí hacer una Bueno, nota. yo soy muy reeducado. No, porque también dentro del grupo del policíaco le tenían mucha envidia. Voy a contar dos cosas. Algún día me encontré a un autor que dobleteaba porque escribía ciencia ficción y policíaco. Yo creo que era mejor en la ciencia ficción, pero se deslumbró con el policíaco y decidió, y yo creo que fue un gran error, porque parecía mucho mejor autor de ciencia ficción. Pero yo lo saludo y le digo, oye, ¿cómo estás? ¿Vas a seguir escribiendo policíaco? ¿O vas a publicar otra vez? Y entonces me dijo, con mucha amargura, me dijo, no, ¿ya para qué? Pues ahí está Paco Ignacio Taibo 1, Paco Ignacio Taibo 2 y Paco Ignacio Taibo 3. Yo no conocía a Paco todavía. Y le dije, Paco tiene un hijo. Y me dijo, no, es Juan Hernández Luna. Ese grupito que había crecido un poco alrededor de, más o menos de la generación de Paco, le tenían mucha rabia porque algún día Paco escribió que el sucesor generacional es el más duro, era es el mejor. Eso. Y eso no se lo perdonó ese grupo. O sea, estaba atacado por todos los frentes, el buen Juan.
quiero contarles muy rápidamente cómo conocí a Hernández Luna. Gerardo Porcayo era amigo mutuo, y un día, Gerardo Porcayo solía quedarse en mi casa cuando venía a la Ciudad de México de Puebla, y un día me dijo, acompáñame, voy a comer con Hernández Luna. Estaba trabajando en la Secretaría de Cultura del PRD de aquel entonces. Entonces, nos vimos en la colonia Roma que no estaba secuestrada por los gringos. Nos vimos en una comida corrida. Estoy hablando de los 90, 98, por ahí. Nos sentamos, yo no conocía a Juan, era como dicen, larger than life, era teatral, era un tipo siempre con la voz impostada, así, un dandy. Gabardina. Con gabardina. Eso fue después. Ese personaje lo construyó después. Pero siempre estaba en personaje. Yo me lo imaginaba como un líder revolucionario de la independencia, como estos. Era además con mucho carisma cuando se lo proponía. Porque su otro personaje era muy antipático, ahora cuento de eso. Y entonces nos sentamos y yo estaba muy emocionado porque justamente esa semana había yo acabado de escribir, después de muchos esfuerzos, el primer manuscrito de Gel Azul. Entonces nos sentamos y digo, oye, es que, sobre todo le decía a Porcayo, ¿no? Decía, es que estoy muy contento, escribí mi primera novela. Y Juan, al que yo tenía 15 minutos de conocer, y ya era don Juan, porque algo que no sé si ya lo mencionaron, es que él publicaba con cierta regularidad en Francia, en Italia. En Francia, ¿no? En Francia y en Italia. En España nunca le hicieron mucho caso, pero en Francia y en Italia, digamos, le iba más o menos bien. ¿No? Son en Francia, mercados sí. editoriales gigantes. Que por cierto, su primera novela le pusieron una pirámide de Kukulcán y estaba encabronadísimo. O sea, pues mi novela pasa toda en la ciudad de Puebla, que no tiene nada que ver con. Pero bueno, así es el norte global. Pero el caso es que me dijo, sin conocerme ni nada, tenemos 15 minutos de conocernos, y me dijo, yo te la leo, yo te la corrijo. Y eso es de una generosidad que yo siempre se lo he reconocido, siempre, el libro siempre tiene ese reconocimiento porque el medio literario es muy caníbal, y él, sin conocerme, sin saber, sin siquiera tener idea si la novela era una porquería o no, se ofreció. Y él cuando estuvimos trabajándola me decía, cualquiera escribe una novela, pero no cualquiera la corrige. Y se refería a que no cualquiera podía tener la frialdad de recortar el texto. Y eso, yo aprendí a corregir una novela con Juan Hernández Luna, pero esa fluctuaba desde este personaje que podía ser muy carismático y entrañable y sumamente antipático, así se lo proponía, Sí, a sí. este hombre sumamente generoso, que además sus actos más generosos se los vi hacer como en el anonimato, cuando nadie lo veía. Y eso era algo que me gustaría resaltar. Eso, y solo ya para seguir el diálogo, a mí la novela que más me gusta de él es una que se llama Las mentiras de la luz, porque en algún momento decide tomar distancia del policíaco y escribir una novela sobre la literatura misma. No sé si tú leíste esa. Y entonces es una serie de reflexiones de un autor menor en un momento en el que se descubre que no va a ir más allá. Y es un libro además muy duro, como sobre la mediocridad, sobre el reconocimiento, sobre la erudición. Y yo creo que ese fue además fue la última que publicó en vida. Murió él, entonces ya no tuvo nada de promoción, pero a mí esa es mi favorita, curiosamente. Me parece que las policíacas son estupendas, pero yo me quedo con Las mentiras de la luz. Juan era una persona que siempre, repito, era teatrero, le encantaba hacer personajes, pero su gran amor fue la literatura. Cuando se trataba de literatura, era muy generoso, o sea, él quería que los libros fueran, te regalaba libros, era muy generoso, era de escribir, reescribir. Yo uno de los grandes recuerdos que tengo es que quería mandar un libro a un concurso literario. Estamos hablando de 1982, en donde, no, 82, Estaban chavitos ahí estábamos en bien Puebla. chavitos, en Puebla. No tenía máquina mecanográfica, y
me pidió prestado mi Atari 400 con procesador de palabras para, para teclearla. Entonces la tecleó en una noche, también era un salvaje. Cuando decía que hasta morir, de veras era hasta morir. Mira, uno de mis grandes recuerdos era estar a las 2 de la mañana viendo en una pantalla verde, tomando café en jarritos de barro. Hay Gerardo Porcayo, Juan y yo leyendo la novela así para quítale esto, ponle esto, corregirla al vuelo, porque además al otro día era que se tenía que mandar, por eso nos pidió la máquina. Y eso es el gran recuerdo que tengo de Juan. Juan, totalmente volcado, él, quiero contar algo, quiero contar una historia, quiero que lo que yo esté contando le llegue al público. También era bastante, le encantaba que las novelas fueran rápidas, fueran interesantes. Tabaco para el Puma tiene montones de investigación hemerográfica y no es una novela aburrida. Es una novela policíaca de aventuras. Es trepidante. Toda la información, porque además toda la data que hay en esta novela está respaldada por periódicos, o sea, toda la información es real, como dicen, se dice, ganó el premio. Ganó el Hammett, el Dashiell Hammett. No, el Atari no sacó nada, pero y además era otra cosa que pasaba. También eran los tiempos en que decían, ciencia ficción no existe, escritores policíacos no existen, ustedes no pueden escribir esto en México. Eso también le daba una risa enorme, de no puedes hacer una novela multiplot en México, todas tienen que ser intimistas, propias. Alta literatura. Alta literatura, generalmente que pasa en la Condesa, y así como que, qué horror, vamos a escribir ahora sí que marginal en la Berlín. raya. Sí, una cosa que, bueno, él también fue tallerista, dio talleres en cárceles y sí era, en ese sentido sí era generoso a la hora de compartir, ¿no?, sus conocimientos, etcétera. Yo quiero hablar de una de las novelas que acaba de publicar el Fondo. Ya hablamos un poco de Tabaco para el Puma, que después retoma, para mí, retoma ciertos personajes de Tabaco para el Puma, y en Cadáver de Ciudad, que para mí es su gran obra maestra, ahí ya remata todas las técnicas y todas las estrategias narrativas que va a desarrollar en Tabaco para el Puma y en quizá otros labios. Yo creo que ya las lleva a su punto más esplendoroso en Cadáver de Ciudad. Pero para mí hay hay varios paréntesis, como el que mencionaba Bev. Hay otra por ahí, una novela que es una locura súper experimental, que no se encuentra. No se encuentra de veras. Hay un ejemplar por ahí que alguna vez me prestaron y yo estoy tratando de acordarme del título, pero es súper experimental, o sea, es como una especie de diálogo con... es que no me acuerdo ahorita del título, se me fue. Fue su primera novela que le publicaron, fue su primer libro. Sí. ¿Cómo se llama? Bueno, se me fue. No me acuerdo, pero... No. Es que es totalmente experimental. Hay un ejemplar en algún lado que sí, lo conoce. Yo sé que lo tiene. No. Nadie la tiene. Esa es No, yo sé que ahorita se me fue el título y se me fue quién la tiene y quién me la prestó y luego se la regresé. Son los que tienen el programa de Punk. Bueno, Morcillo tiene el único ejemplar que queda de esa novela, que es una locura, súper experimental, es muy difícil de leer. Pero bueno, tiene varios paréntesis, ¿no? Dentro de esta línea policíaca, si quieren, más que conecta más fácilmente con el lector, de pronto se permite estos paréntesis literarios, y uno de ellos a mí me parece que es Yodo. Yodo es una joyita, a mí me parece, de la literatura mexicana, más allá del género. Es una joya en términos de lenguaje. Yo fui el editor de Yodo. ¿En serio? Sí, porque José Luis Trueba tenía una editorial que empezó José Luis Trueba. Sí, que empezó a... No, nos publicó primeros libros a un montón y Por segundos cierto, te libros manda muchos saludos, José Luis Trueba. no, es que él fue mi primer editor y Sí, yo yo le sé, tengo yo mucho sé. cariño. Pues él ahí tú Es que publicaste... lo vi en Coahuila, por eso, y me dijo, ¿lo viste? Bef, No, sí, nos queremos Se mucho. quieren mucho, yo sé. Él, además vive aquí muy cerca. Pero sí, ahí publiqué yo mi primer libro de cuentos. Publicó varios primeros libros, a Pepe Rojo, a mí. Tú tienes un libro ahí, Porcayo, pero
yo le pedí un libro a Juan y él me dijo, pues tengo esta novela, pero es que yo hago policíaco y ahora escribí esta cosa sobre un asesino que no sé, me da cosa, y finalmente nos la dio y yo fui el editor de la primera versión de Yodo, que luego me enteré que es un objeto, es una especie de santo grial de los libreros de viejo. Tiene una portada de este Pepe Quintero, el de Buba, y es una novela muy extraña porque es la primera voz de un alienado que está hablando desde el delirio homicida. Sí, es una voz, la voz narrativa de esta novela es verdaderamente una apuesta enormemente arriesgada a una exploración literaria alucinante, porque es la voz de alguien, un neurodivergente, diríamos ahorita. Es el tipo, el idiota del barrio al que le tiran las piedras, al que lo insultan, al que lo humillan. Su madre es una bruja que tiene poderes extraordinarios. A Juan Hernández Luna siempre le gustó jugar. De hecho, sus principales personajes son magos, ¿no? Sus detectives, entre comillas, son magos que hacen... Con dolor de muelas. También. Entonces... Pero en este caso, esta novela es sobre todo la voz. Es una novela que, más allá de lo que sucede, que no, es una novela que va poco a poco, que va lentamente, nos va mostrando una trama muy menor, que no tiene mayor importancia, pero la voz de este neurodivergente, la visión que tiene de ese universo cerrado que es un barrio marginal en la Ciudad de México, con sus personajes siniestros, con sus políticos corruptos, la relación que tiene con la madre, esta madre bruja, santa para algunos, crápula, y bueno, vas descubriendo después que es un asesino serial, prácticamente, pero también el tema, cómo esta voz está trabajada en el lenguaje, las metáforas, las imágenes que va construyendo cada vez. Permítanme leerles un fragmento nada más para ver de qué estamos hablando, porque creo que sí, en esta novela de Yodo, Juan Hernández Luna, ya tenemos que terminar, ¿verdad? Ah, ok, es que vi la... Es que nos entusiasmamos, Sí. Podemos hablar. Dice, capítulo 1, es de noche, como un demonio de lluvia y sal, como un relámpago de lodo y abismo, la calle muestra su espina descarnada. Es una calle larga, delgada, sinuosa, la calle principal del barrio. Un poquito más voy a leer, ¿eh? Mi sombra se desliza lenta por las casas perdidas bajo la inmensidad húmeda y silenciosa. Amenaza con llover, el agua se esconde en la vejiga oscura del cielo y se niega a caer en estas calles sin pavimento. Creo que en Yodo, Hernández Luna... Es su registro más, Sí, más... a mí me parece que es uno de sus registros más elevados en términos de explorar lo que es la voz del personaje y construir esta voz en un lenguaje enormemente sofisticado y poético, ¿no? Bueno, en su novela experimental, su primera novela que le publicaron, ganó un concurso de literatura. Y es muy interesante porque Juan es un escritor que al final de su vida se especializó en policíaca y en escritos muy literarios, pero como todos los escritores empezó buscando una voz. Trató al principio de escribir teatro, trató de escribir poesía. Bueno, no trató, escribió poesía, escribió teatro, le encantaba Cortázar, hizo un montón de cuentos. Sí, también escribió cuentos. Tiene un cuento de ciencia ficción que ganó el Puebla, El ¿no? Soralia. Soralia fue un cuento de ciencia ficción. Pero es muy chistoso porque de pronto se le ocurrió una idea de un personaje, cómo unir todos su primer archivo. Sacó 450 páginas de primeros escritos, los puso así a lo largo de su casa, que era muy larga, y los fue reescribiendo, pero ya con el hilo conductor que tenía la novela que se le ocurrió. Pero en cierta manera es una recapitulación de un primer escritor y nos va mostrando cómo va avanzando su primera escritura, y se le ocurrían tramas complicadísimas,
pero entre más complicadas más les gustaban. O sea, si era difícil de contar, dices, así es como había un momento en que discutíamos de Cortázar y se le hacía muy simple Rayuela, ¿no? Dices, wow, se le hace simple Rayuela, ¿no? Entonces, porque tenía grandes planes de cómo reestructurar nuevas cosas. Lo que no le gustaba de Cortázar eran sus personajes demasiado... Le decía, pues en realidad, excepto 3, 4, todos son riquillos y les caían gordos los personajes. Podían contar con la misma estructura esto y esto y esto y esto y esto. Y por fin decía, ay, lo voy a hacer yo. Yo voy a contar estas cosas que la alta literatura la deja a un lado. Porque otra cosa que tenía muy claro es que la literatura mexicana en ese momento no estaba hablando de personas como él, no estaba hablando de personas del entorno, no estaba hablando de lo que él veía tomando el camión, yendo a leer una hemeroteca para olvidar el hambre. Es decir, esas personas desaparecían en la literatura, no estaban, no existían, solo los subgéneros, solo el policíaco, solo la ciencia ficción, solo las novelas de vampiros, solo las novelas góticas, solo las novelas que estaban escribiendo personas de a pie, narrando su entorno, estaban narrando la verdadera vida de la calle, de los que estábamos a nivel piso y no en las enredadas torres de marfil, sino pues la vida de aquí y ahora. Y eso quería contar, que él se sentía un escritor, pero un escritor de la vida real que estaba a su alrededor. Él admiraba a Cortázar, pero no quería el Cortázar europeo, él quería el Cortázar argentino que le iba de la patada y tenía que raspar la ollita de café. Una de las veces que estábamos en su casa tomándonos un café a las 3 de la mañana contando de libros, empezó a rascar el frasco del Nescafé y dice, como en el perseguidor, y todos decían, como en el perseguidor, mientras se pueda rascar la olla de café, el tarrito de café, todavía hay esperanzas. Y él lo vivía así. Y yo creo que, no, yo solo quiero decir que la literatura mexicana y el medio literario y el medio editorial fuimos mezquinos con Juan y no, yo creo que él se dejó morir de tristeza, era un suicida de vocación, eso era sumamente autodestructivo, pero cometida como ese agravio, yo creo que ahora es una gran oportunidad para rescatar esta obra poderosa, contundente. Muchos años era un problema porque murió intestado y eran los hijos chicos, en fin, había una serie de problemas que ahora ya están resueltos y me da mucha emoción que empiece a circular. Ya no nos dio tiempo de hablar de su novela A Cuatro Manos con Sebastián Ruté, pero... Ah, sí, la de Monarcas, que Monarcas. También está en la colección popular del Pero Fondo. yo con lo que quiero cerrar es una gran oportunidad. O sea, en México, como no seas José Emilio Pacheco, y aún ellos, esos autores como consagrados, al morir prácticamente desaparecen los autores. Lo hemos visto ahora con Daniel Sada, por ejemplo, con Paco Hagenbeck, autores en vida muy exitosos que se empiezan a diluir. No, es tristísimo, tristísimo. Y yo creo que eso somos los lectores los que tendríamos que evitarlo. Y hoy los invito a acercarse a los libros de Juan Hernández Luna, porque yo he de decir, y esto es algo que nunca lo he comentado en voz alta, yo empecé a leer policíaco mexicano tras leer o sea, incluso lo leí antes que a Paco. Yo era muy jovencito cuando di con Tabaco para el Puma, pero yo era lector de ciencia ficción y bueno, conocía el policíaco clásico, pero empecé con el policíaco mexicano a partir de Tabaco para el Puma y me descubrió todo este universo del que ahora me he sido felizmente un colaborador, pero de verdad, yo los invito a que se acerquen a sus novelas. Ya Imanol nos dio una muestra de ese poder. No, también los reto a que encuentren un primer párrafo así de poderoso en la literatura mexicana. No hay muchos primeros párrafos con esa fuerza. Sí, no, totalmente. Y no romanticemos la vida de Hernández Luna. Lo que hay que hacer es corregir
estas desgracias. Es terrible, ¿no? Porque suena muy romántico, ¿no? Lo dio todo por la literatura, el hambre lo llevaba a investigar en la hemeroteca y entonces a luego... No romanticemos esto. No. Los libros son muy buenos. Que tendemos a hacerlo. No romanticemos la vida de Juan Hernández Luna, que tuvo una vida muy dura, muy cabrona, a pesar de haber sido un grandísimo autor. Y bueno, pues lo mínimo que podemos hacer ahorita es leerlo. El Fondo de Cultura Económica, aquí tienen 2 títulos de él. Está también la novela Cuatro Manos con Gutés en Monarcas, a precios muy, muy, muy accesibles. Son menos de 100 pesos, creo que 90, 80 pesos, creo que están los libros, ahí los van a encontrar. Y bueno, ya tenemos que pararle porque, bueno, creo que había una pregunta. Oh, hay preguntas. No, bueno, rápidamente, sí, tenemos, ¿no? Ya nos dicen. No, lo siento. No. Aquí, si quieren, aquí abajo. Lo siento, dice. Bueno, es que es uno de los organizadores. Perdón. Quería yo comentarles que inspirado en lo que están diciendo ellos, vamos a ver la posibilidad de meter los libros de Hernández Luna a la lista de selección de lo que se va a las salas de lectura y a los clubes de lectura en este país, que requerirían ser más o menos alrededor de 10,000 libros que irían a voluntarios de fomento a la lectura, que cada uno atendería entre 5 o 100 personas, y entonces pues habrán sido estos caballeros esta tarde, si se logra, quienes habrán llevado a esos lectores esos libros.